9 de diciembre celebramos a San Juan Diego. San Juan Diego nació en 1474 en el Calpulli, en Tlayacac, en Cuautitlán. Estaba localizado a 20 kilómetros al norte de Tenochtitlán, México. Establecido en 1168 por la tribu Nahua y conquistado por el jefe azteca Axayacatl en 1467. Cuando nació, recibió el nombre de Cuauhtlatoacín, que quiere decir el que habla como águila o águila que habla. Juan Diego perteneció a la más numerosa y baja clase del imperio azteca. Según el Nican Nopogua, era un Mashehualí o pobre indio, es decir, uno que no pertenecía a ninguna de las categorías sociales del imperio, como funcionarios, sacerdotes, guerreros, mercaderes, etc., ni tampoco formaba parte de la clase de los esclavos. Hablándole a Nuestra Señora, él se describe como un hombrecillo, un don nadie, y atribuye a esto su falta de credibilidad ante el obispo. Se dedicó a trabajar la tierra y fabricar matas, las que luego vendía. Poseía un terreno en el que construyó una pequeña vivienda. Más adelante contrajo matrimonio con una nativa sin llegar a tener hijos. Opción por Jesucristo. Juan Diego, antes de su conversión, era un hombre muy delicado, como lo testifica las informaciones guadalupanas de 1666. Esto lo ayudó a poder estar mejor preparado para que, entre los años 1524 y 1525, realice una opción total por el Señor Jesús, bautizándose junto a su esposa. Él recibió el nombre de Juan Diego y ella el de María Lucía. Fueron bautizados por el misionero franciscano Fray Toribio de Benavente, llamado por los indios Motolinia o el pobre, por su extrema gentileza y piedad y las ropas raídas que vestía. De acuerdo a la primera investigación formal realizada por la Iglesia sobre los sucesos, las informaciones guadalupanas de 1666, Juan Diego parece haber sido un hombre muy devoto y religioso, aún antes de su conversión. Hombre de Dios. Desde el siglo XVI existen documentos en donde se sabe de la vida y fama de santidad de Juan Diego. Uno de los más importantes fue, sin lugar a dudas, las llamadas informaciones jurídicas de 1666, importante proceso canónico, aprobado después por la Santa Sede y constituido como proceso apostólico, cuando se pidió la aprobación para celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe los días 12 de diciembre. Estas informaciones están constituidas por testimonios de ancianos vecinos de Cuautitlán, algunos de ellos de más de 100 años de edad, quienes testificaron y confirmaron la vida ejemplar de Juan Diego. Gracias a muchas personas que lo conocieron, sabemos cómo era el joven modélico. Uno de estos testigos, Marcos Pacheco, sintetizó la personalidad y la fama de santidad de Juan Diego. Era un indio que vivía honesta y recogidamente y que era muy buen cristiano y temeroso de Dios y de su conciencia, de muy buenas costumbres y modo de proceder. En tanta manera que, en muchas ocasiones, le decía a este testigo su tía: Dios os haga como Juan Diego y su tío, porque los tenía por muy buenos indios y muy buenos cristianos. Otro testimonio es el de Andrés Juan, quien decía que Juan Diego era un varón santo. En estos conceptos concuerdan unánimes los otros testigos en estas informaciones jurídicas, como por ejemplo Gabriel Suárez, doña Juana de la Concepción, don Pablo Suárez, don Martín de San Luis, don Juan Suárez, Catarina Mónica, entre otros. Juan Diego efectivamente era para el pueblo un indio bueno y cristiano, o un varón santo. Ya solo estos títulos bastarían para entender la fortaleza de su fama, pues los indios eran muy exigentes para atribuir a alguno de ellos el apelativo de buen indio, y mucho menos a atribuir
que era tan bueno, que llegaba a considerarse ya santo, como para pedirle a Dios que a sus propios hijos o familiares los hiciera iguales de buenos y santos como a Juan Diego. Ardor por la santidad. San Juan Diego era muy reservado y de un místico carácter. Le gustaba el silencio y realizaba frecuentes penitencias. Solía caminar desde su poblado hasta Tenochtitlán, a 20 kilómetros de distancia, para recibir instrucción religiosa. Tras la muerte de su esposa, María Lucía, en 1529, Juan Diego se fue a vivir con su tío Juan Bernardino en Tolpetlac, a solo 14 kilómetros de la iglesia de Tlatelolco, Tenochtitlán. Él caminaba cada sábado y domingo a la iglesia, partiendo a la mañana muy temprano, antes que amaneciera, para llegar a tiempo a la Santa Misa y a las clases de instrucción religiosa. Caminaba descalzo, como la gente de su clase, Masehualí, ya que solo los miembros de las clases superiores de los aztecas usaban cactlis o sandalias, confeccionadas con fibras vegetales o de pieles. En esas frías madrugadas, usaba para protegerse del frío una manta, tilma o ayate, tejida con fibras de maguey, el cactus típico de la región. El algodón era solo usado por los aztecas más privilegiados. Milagroso encuentro. El sábado 9 de diciembre de 1531, muy de mañana, durante una de sus caminatas camino a Tenochtitlán, recorridos que solían tomar unas 3 horas y media a través de montañas y poblados, Juan Diego se dirigía a la misa sabatina de la Virgen María y al catecismo, a la doctrina en Tlatelolco, atendida por los franciscanos del primer convento que entonces se había erigido en la Ciudad de México. Cuando el humilde indio llegó a las faldas del cerro llamado Tepeyac, en donde actualmente se le conoce como Capilla del Cerrito, de repente escuchó cantos preciosos, armoniosos y dulces que venían de lo alto del cerro. Le pareció que eran coros de distintas aves que se respondían unos a otros en un concierto de extraordinaria belleza. Observó una nube blanca y resplandeciente, y que se alcanzaba a distinguir un maravilloso arcoíris de diversos colores. Juan Diego quedó absorto y fuera de sí por el asombro y se dijo: ¿por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo? Quizá no más lo estoy soñando. Quizá solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo, arriba del cerrillo, del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Estando en este arrobamiento, de pronto cesó el canto y oyó que una voz como de mujer, dulce y delicada, le llamaba de arriba del cerrillo. Le decía por su nombre de manera muy cariñosa: Juanito, Juan Dieguito. Sin ninguna turbación, el indio decidió ir a donde lo llamaban. Alegre y contento comenzó a subir el cerrillo, y cuando llegó a la cumbre se encontró con una bellísima doncella que allí lo aguardaba de pie y lo llamó para que se acercara. Cuando llegó frente a ella se dio cuenta, con gran asombro, de la hermosura de su rostro, su perfecta belleza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello parecía. La tierra como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla, y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que allá se suelen dar parecían como esmeraldas. Como turquesa parecía su follaje y su tronco, sus espinas,
sus aguates relucían como el oro. Todo manifestaba la presencia divina. Ante ella Juan Diego se postró y escuchó la voz de la dulce y afable Señora del Cielo en idioma mexicano. Le dijo: escucha, hijo mío el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Y él le contestó: mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré, a tu casita de México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quiénes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Fiel hijo de María. Así se inició el diálogo filial que Juan Diego tuvo con Nuestra Señora de Guadalupe. A partir de entonces y hasta su muerte, el santo indígena se encargó de anunciar el milagroso encuentro, viviendo y sirviendo en la ermita recién construida, según la voluntad de Nuestra Señora de Guadalupe, a los pies del cerro del Tepeyac, y en donde fue colocada la sagrada imagen que fuera la prueba contundente para Monseñor Juan de Zumárraga, obispo de México en aquel entonces, para que creyeran aquel relato por el que infinidad de veces Juan Diego lo visitaba. Según cuenta la historia, el santo mexicano insistía, por orden de un muchacho, que se le reveló como la siempre Virgen Santa María. El prudente obispo Zumárraga se manifestó escéptico al relato del visitante, pero el 12 de diciembre de 1531 había que creer o reventar. El indio se apareció nuevamente en el despacho de su excelencia con su poncho repleto de rosas. Ya ahí la cosa cambió. Rosas milagrosas en pleno invierno que sellaron para la eternidad la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Juan Diego fue beatificado junto a San José María Yermo y Parres y los beatos niños mártires de Tlaxcala en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México el 6 de mayo de 1990, durante el segundo viaje apostólico a México del Papa San Juan Pablo II. Finalmente fue canonizado en 2002 por el mismo San Juan Pablo II, y la Iglesia Católica celebra su festividad el día 9 de diciembre. Oración a San Juan Diego. Tú, que fuiste elegido por Nuestra Señora de Guadalupe como instrumento para mostrar a tu gente y al mundo que el camino del cristiano es uno de amor, compasión, comprensión, valores, sacrificios, arrepentimiento de nuestros pecados, aprecio y respeto por la creación de Dios y por encima de todo, uno de humildad y obediencia. Tú, quien ahora sabemos que estás en el reino de nuestro Señor y cerca de nuestra Madre, sé nuestro ángel y protégenos. Quédate con nosotros mientras luchamos en esta vida moderna sin saber la mayor parte del tiempo dónde fijar nuestras prioridades. Ayúdanos a orar a Dios por medio del corazón de Nuestra Señora de Guadalupe hacia el corazón de Jesús para obtener los dones del Espíritu Santo y usarlos para el bien de la humanidad y el bien de nuestra Iglesia. Amén. San Juan Diego, ruega por nosotros.